Era un día sofocante de verano, cuando me vi obligado a acudir a la Kika. Mi hija, Hannah, estaba postrada en la cama. Su frágil cuerpo estaba consumido por la tuberculosis. Los médicos habían agotado todos los recursos y su estado solo empeoraba. Desesperado y aferrándome a la última chispa de esperanza, decidí buscar a esa mujer cuya fama trascendía más allá de la Algaída. La Kika vivía en una modesta casita al final del pueblo. La gente la describía como una mujer sencilla, pero con una presencia que imponía respeto. Al llegar, me recibió una anciana de ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Su figura menuda y encorvada no hacía justicia al poder que decían poseía. La fama de la Kika se extendía por todo el país. Para algunos era una santa, una mujer elegida por la Virgen para obrar milagros. Sus seguidores hablaban de ella con reverencia, contando historias de sanaciones milagrosas, apariciones de cruces y símbolos místicos que se dibujaban solos en la tierra, e incluso de pequeños pedazos de oro que caían del cielo durante sus predicaciones. Decían que con solo imponer las manos podía curar enfermedades incurables y que sus predicciones siempre se cumplían. Sin embargo, no todos compartían esta devoción. Había quienes la temían y desconfiaban de sus poderes. Algunos vecinos murmuraban que sus milagros eran obra de fuerzas oscuras y que en ella convivían dos espíritus, uno bueno y otro maligno. La Kika era una figura controvertida, venerada por muchos y temida por otros, y su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de la Algaida. ¿Qué te trae aquí, hijo? Preguntó con una voz suave pero firme. Le expliqué mi situación. Las palabras salían entrecortadas por la angustia. La Kika asintió lentamente, como si ya supiera todo antes de que yo se lo contara. Tu hija necesita más que medicinas. Hay fuerzas que pueden ayudarla, pero el camino no será fácil, Dijo mientras se levantaba y me hacía señas para seguirla. Me llevó al lugar donde decía haber visto a la Virgen por primera vez. Un círculo de piedras rodeaba un terreno desierto, cargado de una extraña energía. La Kika comenzó a rezar. Susurros en un idioma desconocido llenaban el aire. De repente, el viento se levantó y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En este lugar vi por primera vez a la Virgen. Dijo la Kika con la mirada perdida en el horizonte. Desde aquel momento mi vida cambió para siempre. La Virgen me mostró muchas cosas. Me dio la capacidad de sanar, pero también me reveló un gran misterio que aún no he podido desentrañar por completo. La miré con asombro y curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar, continuó. Esa noche vi una sombra oscura acechando en los límites del círculo. La Virgen me advirtió que un gran mal se cernía sobre nosotros y que solo aquellos con fe y fortaleza podrían enfrentarlo. Este mal no es solo una enfermedad o una dolencia física, es algo mucho más profundo y peligroso. Sus palabras resonaron en mi mente, sembrando una semilla de inquietud. No podía imaginar lo que eso significaba, pero sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía prever. Debes estar preparado para lo que vendrá. Añadió la Kika con una seriedad que me heló la sangre. La sanación de tu hija podría desencadenar eventos que no podemos controlar. Pero si tienes fe, la Virgen nos guiará. Esa advertencia quedó grabada en mi mente mientras regresábamos a mi casa, donde la Kika se preparaba para realizar el ritual de sanación. Colocó una vela en cada esquina de la habitación y en el centro una figura de la Virgen María. El aire estaba cargado de incienso y el sonido de sus rezos resonaba como un eco en las paredes. Ana, con los ojos febriles, seguía cada movimiento de la anciana. Debemos invocar la gracia de la Virgen y pedir su intervención. Dijo mientras extendía las manos sobre el cuerpo de mi hija.
Las paredes de la habitación parecían cerrarse. El aire se hacía denso y pesado. Las velas comenzaron a parpadear, proyectando sombras inquietantes en las paredes. La Kika empezó a entonar un cántico en un idioma desconocido, una melodía antigua que parecía resonar desde el fondo de los tiempos. La atmósfera se cargó de una energía casi palpable, una mezcla de esperanza y terror. Durante horas, la Kika permaneció así, susurrando oraciones y llamando a la Virgen. De repente, Ana comenzó a convulsionar. Intenté intervenir, pero la Kika me detuvo con una mirada severa. No interfieras. Es parte del proceso, Aseguró sin dejar de rezar. Las convulsiones de Ana se hicieron más violentas. Sus ojos se volvieron en blanco y un grito gutural escapó de sus labios, un sonido que no parecía humano. El miedo se apoderó de mí, y sin poder controlarme, empujé a la Kika, alejándola de mi hija. El contacto rompió el círculo de energía que había creado. La Kika cayó al suelo, y por un instante todo quedó en silencio. Luego, un viento helado recorrió la habitación y las velas se apagaron al unísono. La figura de la Virgen en el centro comenzó a moverse por sí sola. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. ¿Qué has hecho? Gritó la Kika, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad. Has roto el vínculo. Ahora estamos expuestos. Antes de que pudiera responder, un rugido profundo llenó la habitación. Una sombra oscura se materializó en el aire, una presencia maligna que parecía devorar la luz. La Kika levantó las manos en un intento de contenerla, pero la fuerza del espíritu era abrumadora. Ana, todavía en la cama, comenzó a flotar unos centímetros sobre el colchón, su cuerpo rígido y sus ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. La sombra se abalanzó sobre ella, y la Kika gritó, sus palabras en el antiguo idioma resonando con desesperación. Sal de aquí, espíritu malvado. Deja a esta niña en paz. La sombra vaciló, pero no se detuvo. En un último esfuerzo, la Kika tomó una de las velas apagadas y trazó un símbolo en el aire. La sombra emitió un chillido agudo y de repente desapareció, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Ana cayó sobre la cama, inconsciente pero viva. La Kika se desplomó en el suelo, agotada y pálida. «Lo siento», murmuré acercándome a ella. No entiendes. Susurró, su voz apenas audible. Lo que has liberado no se irá fácilmente. Has sido contenido, pero regresará. Debes estar preparado para lo que vendrá. A la mañana siguiente, Ana se despertó, su respiración más estable y sus ojos llenos de vida. Parecía haber superado la enfermedad, pero las marcas del ritual estaban impresas en su alma. La historia de esa noche y lo que había sucedido en esa habitación fue demasiado increíble para muchos, pero los que presenciaron lo ocurrido sabían la verdad. Los eventos de esa noche se publicaron en varios diarios del país. Los artículos hablaban de la misteriosa sanación de Ana y la intervención de la Kika, describiendo con detalles lo que muchos consideraron un milagro. Sin embargo, pocos supieron la verdadera magnitud del horror que se desató aquella noche. El pueblo quedó dividido entre aquellos que veneraban a la Kika por su poder y los que la temían por las fuerzas oscuras que parecía controlar. Nadie podía olvidar el rugido de la sombra ni el brillo siniestro en los ojos de la figura de la Virgen. La Kika había advertido de un mal inminente, y su sacrificio para contenerlo solo alimentaba los susurros de terror y misterio que rodeaban su figura. Nunca olvidaría la mirada en los ojos de la Kika esa noche, una mezcla de determinación y miedo. Había visto más allá del velo del mundo conocido, y lo que había encontrado era algo que ni la fe más profunda podía explicar del todo. Los días siguientes, Ana mostró signos de mejoría. Su fiebre había desaparecido y sus fuerzas parecían regresar lentamente. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado. Las noches se volvieron inquietantes, con susurros y sombras moviéndose por la casa.
Decidí confrontar a la Kika para entender qué había sucedido realmente. La encontré en el mismo círculo de piedras, susurrando a la nada. Su semblante estaba más envejecido y cansado que nunca. «¿Qué has hecho?», pregunté. El miedo y la ira se mezclaban en mi voz. Ella levantó la vista, sus ojos ahora llenos de una tristeza infinita. He llamado a fuerzas que no siempre podemos controlar. Al romperse el vínculo, un espíritu ha venido a reclamar una vida por otra. La sanación tiene un precio. Ana está mejor, pero el espíritu maligno que intenté contener ahora está libre. Esa noche, un grito desgarrador resonó desde la habitación de Ana. Corrí hacia allí, encontrándola en una lucha frenética con una sombra indescriptible. La figura oscura se giró hacia mí, y por un momento vi el rostro de la Kika. ¡Ayúdeme, padre! Gritó Ana, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra la envolvió completamente. En un frenesí de pánico, intenté liberar a mi hija, pero la sombra me rechazó con una fuerza sobrenatural. La Kika apareció en la puerta, susurrando una última oración. La sombra soltó a Ana y se abalanzó sobre ella. Con un grito final, la Kika fue absorbida por la oscuridad y la casa quedó en un silencio mortal. Ana, débil pero viva, me miró con ojos llenos de terror y alivio. Papá, se ha ido. Susurró y cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, el cuerpo de la Kika fue encontrado en la acequia mayor, sin signos de ahogamiento, pero con una expresión de paz en su rostro. Nunca sabremos si fue el espíritu maligno o su propio sacrificio, pero una cosa es segura. La sanación de Ana tuvo un precio que solo la Kika estaba dispuesta a pagar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. La historia de esa noche tuvo mucha repercusión en el país, relatando la misteriosa sanación de Ana y el sacrificio de la Kika. Las descripciones detalladas de los eventos estremecieron a quienes las leyeron, y la noticia de la muerte de la Kika conmocionó a todos. La gente del pueblo quedó dividida entre aquellos que veneraban a la Kika por su poder y los que la temían por las fuerzas oscuras que parecía controlar. Pero a pesar de todo, una lección prevalecía sobre las demás. El poder de la fe y el sacrificio no pueden subestimarse, pero tampoco deben tomarse a la ligera. La vida de Ana volvió a la normalidad, pero las palabras de la Kika resonaban en mi mente, como una advertencia y una lección. El poder de la fe puede obrar milagros, pero siempre hay un precio, y en la lucha entre el bien y el mal debemos estar preparados para enfrentar tanto la luz como la oscuridad que habitan en el mundo y en nosotros mismos.